Estamos listos para empezar. Para el Colegio Nacional es un gran honor tener a la expositora del día de hoy, una muy distinguida y muy conocida, sobre todo a nivel internacional, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, que de momento la tengo secuestrada en el Instituto de Física para poder trabajar con ella, para poder aprender un poco de lo que ha estado desarrollando, que es más conocido fuera de México que en México mismo. La doctora Tessy López empezó su carrera muy joven y yo presumo que la detecté, aunque ella fue la que me buscó a mí, la detecté como una asesora de lujo para el Instituto de Física, que en esa época yo era el director. La tomé como mi asesora para unir diferentes áreas de investigación del instituto. En esa época era el más grande de habla hispana en todo el mundo, el Instituto de Física, teníamos muchos grupos experimentales y un gran grupo teórico, pero yo sentía como director que si algo podría yo contribuir de novedad es hacer que hubiera colaboración entre los diferentes grupos del Instituto de Física, y gracias al entusiasmo de Tessy, que trabajó con todos los grupos de investigación experimental del instituto, con los aceleradores nucleares, con los microscopios electrónicos, con las máquinas de rayos X. Hicimos una serie de seminarios que terminó dominando la jovencita, en esa época, no me eché de 20 y tantos años, ya doctora, por supuesto, en físico-química, pero además dispuesta a entrar a campos que no eran los que había estudiado en su doctorado en química, en físico-química. Y pues el efecto que tuvo en el Instituto de Física fue, me quedé corto con mis esperanzas de poder ser de un poco de utilidad, porque realmente se formó un grupo extraordinario de colaboración entre físicos experimentales, todos más maduros que Tessy, todos con una trayectoria más larga que Tessy, que estaba recién doctorada a los 20 tantos años, y empezaron a colaborar unos con otros, porque Tessy, tan dulce y tan femenina como la ven, es una generala en jefe, capaz de meter en cintura, empezando por el director del Instituto de Física, a todos los físicos que nos acercamos a colaborar con ella. Y pues ahora que ella tenía una libertad de tomar una estancia sabática, me la pude otra vez volver a secuestrar. Está trabajando conmigo en el Instituto de Física. Ya no soy director, pero ella sigue siendo asesora del Instituto de Física a un nivel muy alto. Vamos a saber ahora, a conocer a aquellos de ustedes que no tienen mucha experiencia con el cambio que viene en la medicina en el siglo XXI. Resulta que el cambio de siglo implicó un descubrimiento de un químico, amigo mío, estuvo aquí en México, nos dio la conferencia Nobel antes de recibir el premio Nobel, nos dio una conferencia que me llamó enormemente la atención allá en el Instituto de Física, y Harry Kroto hizo una conferencia tan ingeniosa y tan interesante que al poco tiempo recibió el premio Nobel. Él dio su conferencia en México en octubre, en diciembre estaba dando la conferencia
en Suecia, porque recibía el premio Nobel. Y él hizo un descubrimiento muy interesante, descubrió un nuevo tipo de compuestos de carbono que, más allá de, sabemos, el metano, el carbón, el diamante, todas las formas que puede tomar el carbono, que es tan importante en nuestro planeta. Es un planeta que básicamente tiene una vida, y una vida que se supone que tiene inteligencias superiores, si es que los seres humanos no destruimos el mundo para desmentir eso. Básicamente, el agua de los océanos y de las nieves eternas y es un compuesto importantísimo para la vida. Los hidrocarburos son industrialmente muy importantes. Tenemos un porcentaje muy importante del carbono, pero hablamos de los conocimientos básicos de la química orgánica. Cuando aquellos de ustedes que no sean químicos, los invito a que alguna vez vean una enciclopedia de la química, y verán ustedes que está la química inorgánica, que incluye todos los metales, todos los elementos de la tabla periódica, y es de este grueso. Y lo que es química orgánica, que es lo que toma en cuenta el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, es 10 veces más grande. Y entonces siempre ha sido de enorme importancia para los químicos el carbono. Pero lo que hizo Harry Kroto fue descubrir que había unos compuestos de carbono que no parecían conocidos y que tenían unas características muy especiales. Él dice en su plática que debía de sentir vergüenza, siendo inglés, no haber pensado antes que el carbono podía formar pequeños balones de fútbol en cada esquina de los pentágonos y hexágonos de carbono que se formaban. Se creaban partículas pequeñísimas de puro carbono con 32, 50 átomos de carbono, y tomaban esas estructuras. Y luego, cuando se hizo ese gran descubrimiento y recibió el premio Nobel Harry Kroto, la gente se dio cuenta que se podían formar tubos de carbono que se están usando ahorita para las comunicaciones, y son realmente pequeñísimos, son partículas de 1.000.000.000º de metro. Y la doctora Tessie López fue, si no la primera, una de las primeras personas que pensó en que esto podía tener repercusiones en un campo en el cual, que yo sepa, ella no había trabajado antes, pero que inmediatamente se dio cuenta que la posibilidad de crear la nanomedicina. Fue de las pioneras, si no fue la primera, fue de las primeras personas que pensó en utilizar esto para una medicina en la cual se traten los tumores cancerígenos, la diabetes, enfermedades que son las causas de muerte más importantes ahorita en nuestro país. Y ella tuvo la visión de ver que podría usarse estos compuestos pequeñísimos de carbono para tratar esas enfermedades. Hoy vamos a oír hablar de la diabetes. Es la primera conferencia de una serie. La doctora Tessie López en México no tiene el reconocimiento muy típico de nuestro país, que estoy seguro que merece, y lo demuestra el hecho de que fuera de México es conocidísima. Ella recibió una beca de la Comunidad Europea por 2 millones de euros, creo que está 17-1, 17 pesos por €1, así que es una buena cantidad de dinero, que con enorme habilidad la doctora Tessie López utilizó para crear 3 laboratorios nuevos en México,
2 de ellos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, y otro con ratitas Wistar, que tienen un cerebro bastante parecido al del ser humano, en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y con ese dinero que recibió, compró microscopios electrónicos, compró aparatos de primer nivel, laboratorios de primer mundo, y los colocó incluso en instituciones en las cuales ella ha colaborado sin ser empleada de esas instituciones, como el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Entonces, pues yo ya había quedado impactado con ella cuando era jovencita y nos daba clases a los veteranos del Instituto de Física. Y ahora tuve la oportunidad de ver estos laboratorios, y cuando ella me dijo que tenía una estancia sabática, pues la secuestré para que trabaje conmigo un par de años, y nos va a hablar de lo que ha conseguido hacer en los miles de trabajos que ha publicado, citados por todos los científicos más importantes del mundo, con la nanomedicina. El tratamiento de enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la epilepsia, son las 3 conferencias que va a dar aquí, y otras enfermedades que también la doctora ha estado en proceso de echar a andar con su grupo, con sus colaboradores, algunos de ellos que están aquí, generalmente un grupo de personas jóvenes, pero ya muy preparadas. La doctora Tessy es una magnífica motivadora, y vamos a tener el honor, para los que conformamos el Colegio Nacional, de recibir a la doctora a que nos hable, para que en México se empiece a saber lo que ella sabe en el mundo, que en México tenemos una especialista que puede cambiar la historia de la medicina, puede cambiar la historia de la diabetes, que es una enfermedad que está creciendo en el mundo, que puede mejorar los ataques epilépticos. La doctora va a dar una conferencia sobre epilepsia el viernes 24 de octubre, aquí, en este mismo lugar. Están ustedes cordialmente invitados, porque además la doctora generosamente trajo algunos de los libros que escribió en español cuando terminó su beca de la Comunidad Europea. Avisó que iba a escribir los libros, los escribió en español, lo cual es muy importante para México, y son libros que ustedes podrían en un momento dado acercarse a la doctora y conocer el trabajo. Pero entonces, sin más preámbulos, quiero que ustedes escuchen la conferencia de la doctora Tessy López sobre el problema de la diabetes, en particular el pie diabético, en el cual, si no me equivoco, la doctora ya tiene un grupo serán un poco más de 50 personas, a las que ya se les había condenado a cortarles el pie. La diabetes generalmente tiene como primer efecto dramático que la circulación de los pies se daña y se tiene que cortar el pie para salvar al paciente. En el instituto de la diabetes, le dieron la oportunidad a la doctora de que le presentara a los enfermos una opción antes de cortar el pie, en vez de cortar el pie. Y de eso nos va a hablar la doctora. Ninguno de los pacientes, por lo menos que yo conocí, que ha perdido el pie, están meses ya con la circulación restaurada del pie. La doctora nos va a dar detalles más precisos, ella lo puede decir con mucho más conocimiento de causa que yo. Y el tener un grupo importante de gentes que han salvado el pie por lo menos un lapso de tiempo que ahorita todavía no sabemos cuánto puede durar, es una información que puede ser muy interesante para
para los que vinieron a esta plática. Entonces, sin más preámbulos, le voy a pedir a la doctora que nos platique de sus descubrimientos en el problema de la diabetes, en particular el pie diabético. Gracias, doctor Novaro. Precisamente como expuso el doctor Novaro, hoy vengo a hablarles del pie diabético, porque lo que me he dedicado a hacer con todo mi grupo de trabajo ha sido nanomateriales, nanoestructurados para diabetes, Parkinson, epilepsia, cáncer y pie diabético, precisamente. Entonces, pues por eso lo hemos dividido en varias conferencias y hoy voy a hablar del pie diabético. Le pusimos pie diabético, una ventana al futuro hoy, porque la Comunidad Europea tiene publicado que se va a empezar a usar en humanos la nanomedicina alrededor del 2025. ¿Podría explicar la palabra nanomedicina? Sí, ahorita va. Tú no te metas. Yo hablaste mucho. Ya, perdón. Bueno, entonces, obviamente, si la Comunidad Europea dice en el 2025 vamos a estar nosotros usándolo en humanos y nosotros estamos desde el 2009 empezamos a usarlo en humanos, pues nos adelantamos, diciendo un país del tercer mundo y el fuchi de todo el mundo. Así que nos volvimos los queridos y la visión a México. Y es por eso que usamos este título. Efectivamente, soy jefa de los laboratorios en neurología y en la UAM, en UAM Xochimilco. Yo siempre estuve en UAM Iztapalapa, estudié en UAM Iztapalapa, ciencias exactas y físico-química. No estudié el carbono porque todas las cosas se parecen a su dueño. Croto hizo pelotas de fútbol con átomos de carbono muy ordenados y yo hago puros compuestos desordenados. A mí no me interesa el orden y lo único que trabajo son silicio, titanio, magnesio, circonio, calcio, cobre. No me interesa la química orgánica, me interesa la química inorgánica combinada con la física experimental, porque hay una cosa muy rara, los físicos dicen que son físicos experimentales y que hacen rayos X, y nosotros decimos somos químicos y hacemos rayos X. Así que ahí está medio confundida la cosa. Pero no nos vamos a pelear. Así que, bueno, efectivamente en el año 2000 mi vida cambió. Yo empecé a hacer una colaboración con el Instituto de Neurología en 1998, cuando fue el doctor Sotelo a hablar con el doctor Lema, que eran el director y el rector, y a decirle que quería un proyecto, pero que yo me fuera al instituto, si no, no iba a funcionar, para que yo creara laboratorios dentro del Instituto de Neurología. Así que me preguntó el José Lema que si yo quería hacerlo. En ese momento yo, unos 2 meses antes, yo me había divorciado y
la verdad no podía estar en el cubículo de al lado de mi exmarido. Así que dije, claro que me voy a neurología. Y corrí a neurología. Entonces, pues muy contenta, empecé este nuevo campo. Empecé haciendo nanotecnología, obviamente, y luego pasé a nanomedicina, que es la aplicación de la nanotecnología en la medicina. ¿Cuál era mi idea? La idea de mi padre, que no ser estudiantes eternos, ser científicos básicos, pero con una idea clara de en qué vamos a aplicar lo que estamos descubriendo. Porque un científico no se trata de una persona que lee y que repite las cosas que lee. Un científico es alguien que descubre, que crea. Así que en el mundo se estaba hablando de terapia génica y de células madres. Y entonces, bueno, se empezó a hablar en el 2003, 2004, muchísimo de nanomateriales menores, de partículas menores a 100 nanómetros para liberación controlada de fármacos. Yo dije, ya viene la globalización del siglo XXI. ¿Y qué va a pasar con México? Que las medicinas las vamos a pagar en un dineral. Entonces vamos a hacer lo contrario. Ahora no es México para el mundo para México. Que no nos vendan. Ahora va a ser México para el mundo. Nosotros vamos a tener las medicinas y las vamos a vender al mundo. Así que empecé a trabajar con materiales de silicio y titania y estos materiales medían, al principio estábamos en 50, 60, 70 nanómetros. Un nanómetro es igual a un millón de veces un milímetro. O sea, que es una partícula muy pequeña. Esas partículas cruzan la barrera hematoencefálica cuando son funcionalizadas. Y en el caso del pie diabético, también cruzan la célula y matan la célula que está dañada. ¿Por qué? Porque la barrera celular son proteínas unidas a proteínas y enzimas y tienen un espacio entre proteína y proteína, porque no pueden estar totalmente pegadas, de 40 a 60 nanómetros. Nosotros logramos partículas de 5 a 15 nanómetros. Todas nuestras partículas son pequeñitas. Ahora no hacemos partículas más grandes de 15 nanómetros. Así que esas partículas son las que usamos para el pie diabético, que verán durante la plática. La diabetes es un desorden del metabolismo y la insulina es una hormona, la más importante en ese proceso. Esta hormona durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la cual pasa a la sangre y se combina con la insulina. Al combinarse con la insulina, se divide en dos y empieza el ciclo de Krebs. Eso hace que la célula funcione bien y que la persona esté bien. Pero si el ciclo no se da adecuadamente, la persona puede tener un desarreglo, como es la diabetes. Hay dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, en la cual tienen que usar insulina,
y diabetes tipo 2, la cual se puede controlar todavía con pastillas porque se usa parte de la insulina que el enfermo produce. Este es un caso, bueno, es un caso que nos llegó, le llamamos caso, están numerados este es el caso 4, es un caso que fue muy fácil para nosotros. Tenía una herida, esta es una herida de pie diabético. Ay, Dios. Con este, ¿verdad? Una herida de pie diabético, la cual empezamos a tratar hasta llegar a cicatrizar. Porque esa es la idea. Ahora, lo que yo les decía hace rato es que el ciclo de Krebs tiene que darse para que todo funcione. Y que el ADN esté sin problemas, que el ADN no tenga rompimientos en su estructura y que las células estén completamente bien. Ahora hablemos un poco de las estadísticas mundiales del pie diabético. El pie diabético constituye una de las 3 causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes afectos de diabetes mellitus. Las lesiones de pie diabético constituyen entre 20 y 30% de internamientos con estancias hospitalarias prolongadas. Cada 20 segundos alguien pierde una extremidad debido a la diabetes, porque en el mundo hasta el momento no hay curación para el pie diabético cuando ya se ha agravado. En los casos que les enseñé antes, todavía pueden ser curados con varios fármacos que permiten que el paciente salga en varias semanas del hospital y está ocupando una cama. 7 de cada 10 amputaciones de pierna se realizan a personas con diabetes. De todas las amputaciones de extremidades inferiores, entre 40 y 70% producen las causas relacionadas con la diabetes. El 85% de las amputaciones de extremidades inferiores van precedidas de una úlcera de pie. Aquí podemos ver también un pie diabético, pero es diferente. Aquí está entre los dedos y se forma una conejera. Esta conejera se trata y si ven en la última foto está completamente cerrada con nuestras partículas nanométricas. Esto no ha sido fácil, ha sido terriblemente difícil. Primero, porque aquí en México una mujer tiene que estar en la estufa y cambiando pañales. Segundo, porque cuando se ve el descubrimiento y es López, Pérez, González, son mexicanas, no sirve. Porque atacamos, nos comemos unos a otros, pero de lo lindo. Atacamos al vecino terriblemente. Yo no sé por qué no podemos trabajar juntos.
Entonces, me dije, debemos formar un grupo, debemos formar una red en donde seamos como un rompecabezas, en donde cada quien ocupe una pieza y el otro no pueda ocupar esa pieza porque el rompecabezas no termina de encajar. Así que hicimos efectivamente esa red con el Instituto de Salud, con la UNAM, Sinvestab, Universidad de Guanajuato, Instituto Politécnico Nacional, Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal, España y, se me olvidó, de México, de Querétaro, con el CIDETEC, con el doctor Juni Meas. La red, por supuesto, la coordino yo, porque si no la coordino yo soy como Hitler, o se alinean o se alinean. Y así que dije, no se me van a pelear. Así que la red la coordino yo. Y Octavio se ha portado muy bien, así que hemos podido trabajar muy bien, ¿verdad? Como les decía, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, que es una millonésima parte de 1 milímetro. O sea, que imagínense 1 milímetro, o sea, una chinche. Y eso, 1 millón de veces más pequeño. Bueno, aquí tenemos una escala en donde vemos el cabello humano, células, bacterias, virus, proteínas, el DNA que mide 1 nanómetro y átomos que miden 0.1 nanómetros. Esto es la nanotecnología. Cuando trabajamos desde 100 nanómetros hacia abajo. Si alguien que quiera hacer nanotecnología no la podrá hacer nunca si no tiene colegas de diferentes ramas, como biología, medicina, química, ingeniería, física, ética, matemáticas. Si no está de acuerdo en trabajar con personas de diferentes ramas, jamás podrá hacer nanotecnología ni nanomedicina. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en la red? Esta red, se podrán imaginar, si en mi grupo hay 50 personas, en todos los países, estoy hablando de un grupo, cada grupo tiene alrededor de 30 a 40 personas. Entonces somos una cantidad de gente trabajando en un solo fin. ¿Cuál es nuestro propósito? Hacer nanomateriales para que sirvan para diagnóstico. Segundo, prevención de la enfermedad. Tercero, monitoreo. Cuarto, tratamiento de las enfermedades para mejorar la calidad de vida del ser humano. Lo que está pasando en el mundo, en primer lugar, en 1960, cuando yo nací, la gente se moría alrededor de los 55 o 60 años. En 1970, la gente se moría alrededor de los 65 años. A mi papá le dio cáncer, tenía mi papá 50 años, y mi mamá lloraba mucho, y yo decía, ay, Ilia, mi mamá es una exagerada, no sé por qué llora, si mi papá ya está re viejito. Y decía ella, sí, mi papá ya está re viejito. Mi papá era muy joven, tenía 50 años.
Y yo ahora estoy por cumplir 53 y me siento más joven que Raúl. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿por qué nanomateriales Sol Gel? Porque son fáciles. Es química suave. Es decir, son muy fáciles de hacer. Si ustedes se meten en un grupo de física fuerte, no física experimental, suben a presiones altísimas y tienen reactores del tamaño de este salón y bueno, para hacer unas cuantas partículas. Nosotros en 5 a 10 días tenemos partículas para todo un batallón de enfermos. Así que el proceso Sol Gel es un método sencillísimo para hacer nanopartículas. Así que usando el proceso Sol Gel, nosotros podemos meter cualquier elemento a la red. Podemos también transformar sus propiedades físicas, químicas, eléctricas, estructurales, texturales, etc. Vean cuál es el reactor, para que vean que no les digo mentiras. Es un matraz de 3 bocas, un adicionador, atmósfera inerte, un refrigerante, un agitador magnético y es todo. ¿Yo qué hago? Utilizo reactivos que se llaman alcóxidos y tengo una suspensión de partículas, una suspensión coloidal con partículas menores a 0.1 Armstrong. Esto va con el tiempo gelando, haciendo redes, pero tengo haciendo redes, pero entre el tiempo en que yo pongo mi matraz y el tiempo de gelación, aquí y acá, yo puedo cambiar todos los factores que quiera para tener exactamente el material que yo necesito. Feynman, cuando tuvo el premio Nobel, todos sabemos que Feynman era una persona que le encantaba dar clases, pero también era medio romántico, era extraño, como todos los científicos. Así que se iba en las noches a ver las estrellas en el desierto, se acostaba a verlas y le preguntaban: doctor Feynman, ¿usted sabe de constelaciones? No, porque entonces perdería el encanto. Más bien, pónganse a pensar, si en un futuro no se observa hacia arriba, como hacen los astrónomos, sino que se observa hacia abajo, y si se logra controlar hacia abajo, se controla el mundo. Porque se podrán mover los átomos y acomodar como nosotros queramos. Obviamente, cuando él lo dijo, la gente se reía. Como era tan raro, pues se reía de la idea. No, Feynman tenía razón. Nosotros, mexicanos de la UAM, de Iztapalapa, de Xochimilco y ahora invitados en la UNAM, acomodamos átomos. Personas del tercer mundo, enamoradas de la ciencia,
y enamoradas de hacer el bien a los demás, acomodamos átomos y con mucha facilidad. Después de que se lleva a cabo la reacción que vieron, se seca el material y lo que se obtiene es ese polvito blanco. Ese polvito blanco son aglomerados de nanopartículas. Ahora, ¿por qué el proceso Sol-Gel? La ciencia ha relacionado la tecnología de materiales desde la aparición del hombre y ha evolucionado de acuerdo a sus necesidades. Nuestras necesidades son mayores porque estamos en el 2014 y la gente vive hasta los 90 años o 100 años. Pero los jóvenes no quieren tener hijos, así que el sector productivo no tiene con qué hacer trabajar las máquinas. Por lo tanto, está robotizando todo y haciendo todo nano y todo más fácil. Así que, como les dije, precisamente por eso el hombre buscó otro proceso y este proceso se empezó a trabajar en Europa nuevamente en 1981 y yo en 1986 y yo empecé junto con ellos en mi tesis de maestría. Era la única mexicana que hacía Sol-Gel. Lo que hace el proceso Sol-Gel es que de un alcóxido se mezcla con agua y etanol y pasa a ser un óxido. Este óxido tiene como subproducto agua más etanol. Pero no es un óxido perfecto. Es un óxido que tiene defectos puntuales y que tiene hidrógeno estable en su red hasta 800 grados centígrados. Esto es una suspensión coloidal. Son partículas sólidas en una fase líquida, en donde estas partículas son tan pequeñas que permanecen suspendidas en el líquido por el movimiento browniano. Y como les decía, cuando ya tenemos cuando tenemos las redes, pero casi antes del secado, tenemos este movimiento y ahí podemos meter otros elementos, dependiendo de lo que queramos hacer. Los parámetros que afectan la gelación son uso de diferentes precursores del metal de interés, el pH de la solución, diferentes catalizadores de gelación, el tipo de solvente que utilizamos, la temperatura de gelación, el tipo de reactor, agitación, concentración de agua. Imagínense si nosotros empezamos a mover unos y otros, ¿cuántas posibilidades nos da de obtener diferentes materiales? Así que quien quiera copiar nuestro material, pues se volvería realmente loco, porque no sabría qué mezclar. Y también
Como punto final, el radical orgánico del alcóxido que vamos a utilizar. Entonces, si no patentáramos, que sí patentamos, nada más porque le encanta a la universidad patentar, pero si no patentáramos, entonces sería imposible que ellos pudieran hacer nuestros materiales si no están dentro del grupo. Ahora, todo el grupo tiene una carta de confidencialidad, porque yo patenté los materiales y me robaron uno de ellos. Así que nadie tiene seguridad con una patente, pero sí con el secreto. Y estamos haciendo lo mismo que la Coca-Cola. Tú haces una parte, tú haces otra parte, tú haces otra parte, y tú no conoces esta, tú no conoces esta, tú no conoces esta. Y la gente, como Emma, que tiene 20 años conmigo, 21 ya casi, sabe todo, igual que yo, porque yo me puedo morir en cualquier momento. Así que, pues se tiene que quedar alguien sabiéndolo, ¿no? Es muy importante, si nosotros podemos meter al material cualquier grupo funcional, es muy importante que nosotros funcionalicemos nuestros materiales, y esto es meterle grupos que disfracen a la partícula de tal manera que cuando se acerquen a la membrana celular, la membrana diga, esta es mía, y que pase. La deja pasar. Aquí tenemos un modelo de cómo se aglomeran las partículas, de cómo tienen huecos, tienen vacancias, tienen espacios interpartícula a partícula. Así que tenemos materiales mesoporosos, los cuales sirven para liberación controlada de fármacos. Nosotros tenemos una patente en México, Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón y Australia de liberación de fármacos neurológicos, y como hacen los americanos, yo puse todos. Entonces tengo patentado que con esos compuestos no se puede liberar fármacos neurológicos más que nuestro grupo. Aquí está en vivo y a todo color. ¿Pero qué es esto? Son los aglomerados. Una vez presentando una conferencia me dijeron, oiga doctora, pero esas son unas nanopartículas muy grandes, ¿no? Entonces, obviamente me dio mucha risa y adelante puse una fotografía de microscopía electrónica de transmisión y le enseñé de qué tamaño eran las nanopartículas, pero que estos eran aglomerados de millones de nanopartículas. Esto es lo que se le pone al enfermo en la zona dañada. Las caracterizamos por diferentes técnicas físico-químicas. Como dijo Octavio, yo usé los aparatos no solo de la UAM, Iztapalapa, del IMP, de Sinvestar, sino que también me hice de los de la UNAM, los del Instituto de Física de la UNAM, los de la Universidad de Sevilla, los de la Universidad del País Vasco, los de la Universidad de Lyon
en Francia y los de la Universidad de Parma en Italia. Así que no nos faltaba nada. Además, cuando nos faltaba material en tiempos de que nos negaban los proyectos en CONACYT, yo me iba de viaje y con mis colegas les decía: hay una caridad, por favor, regálenme reactivos. Y me venía a México hasta con 10 galones de alcóxido y pasaba la frontera con la cara más cínica que puedan imaginar y siempre me salía verde. Así que nunca nos ha faltado nada en el laboratorio. Después se dieron cuenta los europeos que el grupo era muy fuerte porque tenemos 300 publicaciones y 300 publicaciones en el ISI no las ignora nadie, y menos los europeos y los americanos que están en la casa de investigación gratis. Así que fue más fácil y me dieron el proyecto de 2 millones de euros y ya no tuvimos más problemas. En efecto, llené el laboratorio los 2 laboratorios de neurología. Emma me llamaba y me decía: doctora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no cabe nada? Yo le llamé a Tere Corona y le dije: Tere, por favor, haznos un espacio para el microscopio electrónico. Me dijo: Tessy, no tenemos ni un solo espacio, ¿te quieres salir a Insurgentes? Entonces, en una celebración que hizo la UAM en Rectoría General, fue el doctor Narro. Y me clavé entre sus guaruras y él, que les había dicho que no a nadie, los guaruras iban rápidamente por mí y Narro dijo: ¡Ey! Y entonces le presenté unas tarjetas, que sé hacer muy bien tarjetas políticas, para que me diera un espacio en la UNAM en donde yo ponía los equipos y ponía a la gente. Así que el tercer laboratorio se iba a estar instalado en la UNAM. Sin embargo, entró como rector a la UAM Enrique Fernández Fasnacht, que ahora es el director de Anuyes. Se dio cuenta que yo estaba en tratos con el doctor Narro y me dijo: no, aquí tienes tu laboratorio, ¿a dónde vas? Tú eres UAM. Y entonces armamos el laboratorio muy lindo en la UAM y tenemos un bioterio precioso, 5 estrellas, y ya me quedé en la UAM, efectivamente soy UAM, pero con una colaboración fuertísima con la UNAM. Ahora más fuerte que nunca, porque estoy con Octavio y Octavio, yo me voy, cuando termine mi sabático a finales del año que entra, me lo llevo a la UAM, estamos 3 años ahí, luego nos regresamos a la UNAM. Y así seguiremos. Pero de mí no te deshaces, ¿eh? Las pruebas, hacemos más pruebas. Hacemos pruebas biológicas, in vitro, es decir, en células, e in vivo, utilizando principalmente ratas Wistar y después como animales grandes. Hemos utilizado perros, pero se nos vino encima la Sociedad Protectora de Animales, así que ahora vamos a empezar a usar, ¿qué son? Puerquitos, ¿no? Puerquitos. Yo que tengo Cushing, no me acuerdo, pero son puerquitos. Y además yo soy la rata mayor, ¿eh? Como soy tan enfermiza, soy la que tengo más
partículas en mi cuerpo. Así que pueden estar tranquilísimos de que las partículas sirven, porque aquí estoy yo sentada hablando. Bueno, sigamos. Las líneas de investigación del laboratorio, ya ordenado, organizado, haciendo juntas con nuestros pares extranjeros, quedaron en liberación controlada de fármacos únicamente para epilepsia y Parkinson, porque quien mucho abarca, poco aprieta. Así que tenemos epilepsia ya aceptada para humanos. Sin embargo, el modelo que usamos en ratas Wistar, que duraba 1 año, no nos funcionó. Lo pusimos en una niñita y se le quitaron las convulsiones, pasó de 70 convulsiones a 5 convulsiones diarias. Y usando solamente fenitoína sódica, la niñita de 6 años ya no tenía convulsiones, pero duró solo 3 meses. Posteriormente, a mí me dio un infarto. Me dio un paro respiratorio, un paro cardíaco y luego un infarto. Y luego convulsiones. Y a los 3 días, a mis pobres hijos le decían cada 6 horas, vengan a despedirse de su mamá que se va a morir. ¿Verdad, Esteban? Y estos iban pobrecitos a despedirse de mí, pero no, siempre vuelvo. Así que a los 3 meses salí del hospital y empecé a hacer terapia como loca. Pero obviamente me falla todo. Hasta Octavio dice que estoy loca, pero no es cierto. Se me ocurrió una nueva línea, la nanomedicina catalítica. El primero en quejarse fue aquí el señor Novaro. A mí me muestras, ¿eh? Yo no entiendo ni te creo. A mí me lo muestras. Y entonces tuvimos una larga charla, porque además no quería ir a mi casa, que porque le daba miedo a ver cómo estaba yo. Entonces, pues yo cogí mi silla de ruedas y lo fui a visitar. Y ahí tuvimos una larga charla y se convenció que si era catálisis. Si yo durante 25 años había hecho nanocatalizadores para la industria petroquímica totalmente selectivos, ¿cómo no iba a ser ahora nanobiocatalizadores para romper el ADN? El ADN o el petróleo me valían gorro. Si tienen las mismas partículas o tienen los mismos enlaces, están totalmente diferentes ordenados, pero tienen enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, etcétera, etcétera. Y son totalmente diferentes uno de otro, pero tienen ambos aromáticos, alifáticos, y yo dije, no, yo estos me los echo. Así que lo que hice fue hacer un nanobiocatalizador para cáncer, y le llamé NPT. Lo empezamos a usar, bueno, después de como de 3,000 ratas muertas, por los estudios, no crean que se morían por lo que yo hacía. No, por los estudios tenemos que sacrificar a las pobrecitas. Entonces, después de 3,000 ratas y muchos estudios biológicos, me dieron la aceptación del proyecto para humanos.
Así que empezamos a operar pacientes con GBM, que es un tumor muy agresivo en el cerebro, que se llama glioblastoma multiforme. Empieza como astrocitoma anaplásico y pasa de grado 1, grado 2, grado 3, hasta grado 4, en donde ya es GBM. Entonces, los pacientes que me mandaban eran gente que ya había tenido quimioterapia, radioterapia, ya los habían operado varias veces y ya les habían dicho que se fueran a su casa. Y les proponían, bueno, hay una opción experimental si usted quiere probar. Era una cirugía no invasiva, porque era cirugía, digo era porque ahorita no estamos operando cerebro, una cirugía no invasiva porque era cirugía estereotáctica. Así que lo único que lográbamos con ese tipo de pacientes que ya estaban muy maltratados por tanta química que les habían metido y tanto veneno, pues darles más meses de vida. Pero bueno, a mí que me ha dado 7 veces cáncer, yo les voy a decir que cuando uno tiene cáncer, un día es como si fueran 10 años. Así que yo considero que ellos que tuvieron 6 o 10 meses más, lo agradecieron. Posteriormente, empezamos a trabajar con cáncer de pulmón y ahí sí, estamos duros. Pero ahorita no les voy a hablar de eso. Y con el pie diabético. Hicimos un nanobiocatalizador que está formado por sílice, una gran cantidad de sílice, titania, que están geladas juntas, y con 1% de platino. Ahora, yo quiero aclarar aquí, para que no me vayan a decir es tóxico, que cuando un paciente tiene cáncer, le dan una solución, le inyectan en la vena una solución de cisplatino cada semana, 300 gramos de cisplatino cada semana. Es cisplatino al 100%. La pobre gente termina fatal. Nosotros estamos metiendo 1% de cisplatino entre la red, es decir, estamos metiendo partes por millón de platino en una red de titania sílice. Y este platino se encuentra enlazado ya sea en la superficie o sustituyendo un átomo de silicio o en diferentes formas. Este lo empezamos a usar para pie diabético y funcionó. Sin embargo, el primer paciente lo tratamos en la casa y de repente aparece como ángel el doctor Rafael Álvarez, que aquí nos acompaña. Me llamó por teléfono y me dijo: Tessy, me gustan mucho sus investigaciones, ¿qué tal si lo hacemos más grande? Y él, que es asesor del secretario de Salud del Distrito Federal, habló con él, nosotros hicimos el protocolo y pasó, pero a grado 4. O sea, podemos atender a cualquier paciente. Las lesiones son diferentes. Grado 1 cuando es muy chiquita, grado 2 cuando la úlcera es superficial, grado 3 cuando la úlcera es más profunda, grado 4 cuando ya hay gangrena y grado 5 cuando está el pie completo gangrenal. El protocolo químico que está aceptado y además está listo
para venderse a una compañía farmacéutica, lo cual no estamos muy de acuerdo porque hasta que se nos venga una desbandada de pacientes, bueno, ya tendremos que hacer un arreglo. Pero ahorita podemos tratar a los pacientes sin decir cómo se hace el nanobiocatalizador, porque todo lo damos gratis. Nuestro lema en el laboratorio es: la salud es para todos, para los que tienen y para los que no tienen. Y no vamos a cambiar. Estos son los casos difíciles que nos manda el doctor. El doctor nos llevó al Instituto Nacional de la Diabetes y dijo: aquí van a empezar. Abrimos un protocolo en el Instituto de la Diabetes y empezamos a tener muchos problemas porque los médicos no nos querían, los cirujanos los médicos no nos creían, los cirujanos no nos querían. Y después se empezaron a acercar médicos, enfermeras, cuando vieron que funcionaba. Así que empezaron a hallar pacientes porque uno le dice al otro, el otro le dice al otro, y así se fue corriendo la voz. Cuando yo doy entrevistas de radio, de periódico o salgo en televisión, y llegan los pacientes. Pero vean este caso, es un caso terrible. Este caso, el paciente dijo: me niego a firmar para que me corten la pierna. Y llegó con nosotros. Vean, el inicio y el final. ¿Cómo los damos de alta a nuestros pacientes? Totalmente cicatrizados. Él se llevó 9 meses de tratamiento, no ocupó ninguna cama porque es ambulatorio y el paciente, el único problema que podría tener es que no tuviera quien lo acompañara. Pero si tiene voluntad, encuentra quien lo acompañe. O va solo con sus muletas, pero no hemos tenido gran problema. El problema lo tuvimos con las autoridades del hospital. Sin embargo, el doctor arregló antes de irse a un viaje a Europa que no nos molestara. Por lo tanto, nos dejaron de molestar un tiempito. Y después los cirujanos empezaron a decir: ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿A quién le vamos a cortar la pierna? Así que me hablaron de una reunión que hicieron. Estaba Citlali. La doctora Citlali está encargada de ir al instituto, y en esa reunión estaba el director del hospital y estaba el jefe de la delegación. Y Citlali se comunicó conmigo. Habíamos planeado que iba a ser una videoconferencia, pero no había señal en el salón de la junta. Total, que se comunicó conmigo y me pasó al director. El director como que medio se asustó y me pasó al jefe delegacional y le dije: les estamos dando todo gratis, ¿qué es lo que quieren? Están locos. Y me dice: no, doctor, es que esta clase de cosas que no se conocen no podemos tenerla aquí. Dije: mire, yo tengo la vía de llegar con un diputado. Él y yo fuimos compañeros de la escuela. Vamos a la Cámara de Diputados. O si no, también con el presidente. No, doctora, no haga nada. Por favor, haga su proyecto. Y de allí para adelante no nos han molestado para nada.
Y me dice, ¿qué tenemos que poner nosotros? Nada. La gente lleva sus vendas y nosotros les pedimos su material, que son vendas y gasas, nada más. Dice, es que ese es el problema, que la gente no puede traer las vendas y las gasas porque tienen el seguro popular. Digo, ¿y dónde está el dinero, ¿Ya se lo clavaron? Me dijo, no se preocupe, doctora, nosotros arreglamos todo. Porque yo soy así medio sincerona. Y efectivamente no tenemos más problemas. Y nos queremos agrandar a nutrición, cosa que ya le comenté a Octavio, que ya le comenté al doctor y que estamos los tres muy puestos para ir a nutrición. Estamos viendo lo de una cita con la secretaria de salud para que conozca lo que hay. Este es otro caso. Un caso muy, pero muy difícil. Este caso, vean cómo tiene heridas por todos lados. Y además de las heridas, tiene una cantidad de conejeras. Lo peor de las conejeras es que no se ven. Las conejeras son como madrigueras de conejo, por eso se llaman conejeras, que se van formando abajo de la piel. Y entonces de repente abajo ya no hay nada porque las bacterias se los comieron y entonces el paciente tiende a morir. Ahora, otra cosa que le dije yo al director del hospital es, mire, ¿por qué no hacemos otra reunión? Yo le prometo ir. Y les voy a proponer, tanto a usted como a todos sus cirujanos, que se corten una pierna y que vengan a trabajar todos los días. A ver si vienen tan a gusto como venir en sus carros BMW, porque esos son los carros que tienen, ¿no? Ya no le mueva, doctora, ya no le mueva. Así que ahorita estamos tranquilos. Otro de los casos, el caso difícil que les dije, nos llevó 9 meses, ya afortunadamente está dado de alta. A todos los pacientes les decimos que cualquier heridita que se vean, por chiquita que sea, vuelvan corriendo, porque entonces los tratamos rápidamente y el alta es muy rápido. Y no que se descuiden y lleguen a estas situaciones. Este caso, véanlo, es terrible. El pobre señor ya se hace sin pierna, pero en la diabetes, que no me deje mentir el doctor, cortando un pie es el inicio de la muerte. Entonces, no solamente es cerrar para que tenga el paciente una mejor calidad de vida, sino es salvarlo de la muerte. Además de tratarlos, vean este paciente cómo quedó. Él ya llegó sin un dedo, ya le habían cortado un dedo. Y ya iba por los otros. Entonces, este paciente se fue muy contento, como todos, que son felices. Y siguen recomendándonos afortunadamente. Pero la diabetes es terrible. Por eso ahora hay muchísimos anuncios en televisión, porque es el año de la diabetes, en donde dicen que se midan la cintura, que hagan ejercicio, que no coman grasa,
etcétera, etcétera. La diabetes es la sexta causa de muerte y piensa la OMS que llegará a ser la segunda causa de muerte. ¿Por qué? En Estados Unidos es el país que tiene más diabéticos y Estados Unidos está invadiendo el mundo con su comida rápida. ¿Y qué es eso? Está regando un aparato para diabetes. Así que nosotros, la curación es muy, muy sencilla. Se limpia bien. Este caso me sirve mucho. Se limpia bien, bien, bien. Todo lo que se ve necrosado se quita. Aquí tenemos, ¿cuál es? En esta. Aquí tenemos también conejeras. Vemos el hueso y es un paciente que estaba pero terriblemente mal. Ya que está perfectamente limpio y quitado todo lo que no sirve, toda la piel muerta, entonces se le pone el polvo. Bueno, ya hemos avanzado y lo ponemos como gel, así que nos rinde más. Le ponemos el gel de sílice titania con bajamos a punto 5% de platino y ya que está totalmente cubierta la herida, tapamos con gasas y después vendamos muy bien. Y lo citamos para el tercer día. Y cada tercer día lo vamos citando dependiendo de la gravedad. Este caso sí lo estábamos citando cada tercer día. Sin embargo, nosotros en la universidad y en neurología empezamos a sufrir, pero a sufrir, porque un frasco de platino nos sale 5 miligramos en 16,000 pesos. Y no teníamos ya dinero. Pero Emma, la doctora Emma, tiene un proyecto gigantesco desde el 2004 que estamos desarrollando solo para suplir el platino. Ya nosotros prevíamos esto, lo que nos iba a pasar. Así que hemos estado trabajando en pruebas con cloruro de cobre, que 100 gramos nos deben salir en 200 pesos. Así que imagínense lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos pagando para hacer la dosis del paciente. La Universidad Metropolitana, como gastó tanto en patentes, hizo un cálculo de cuánto costaría con cada curación de los pacientes, usando los parámetros de Harvard, de MIT, de UCLA, etcétera, etcétera. Y resulta que cuesta 200,000 pesos cada tratamiento. O sea, cada tercer día tendrían que pagar 200,000 pesos. Nosotros no les cobramos nada. Aquí el nanobiocatalizador no es lo más caro. Lo más caro en el mundo, y grábenselo bien, de lo que compramos, ya sea estos zapatos, este vestido, una aspirina, un paracetamol, es el know-how, la idea. Lo que se paga es la idea.
es lo que nos venden o lo que nosotros podríamos vender. Un día yo llamé al doctor Álvarez y le dije, estoy desesperada, doctor, porque nos cierran las puertas en todos lados. Y él me dijo, Tessy, es que somos una manada de becerros. Aquí en México es tan difícil hacer las cosas. Y les dije a mis chicas, a mis chicas y a mis chicos, porque antes éramos puras mujeres y ahora ya hay muchos hombres. A mis chicas y a mis chicos les dije, no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir y nos vamos a meter en todos lados. Y así ha sido. Y estamos viendo por el bien de la sociedad y estamos apostando a la sociedad. Y todo gratuito. No vamos a darles a los americanos, a menos que nos lo paguen muy bien, nuestra idea. En fin, esto sigue y sigue y sigue, por eso no puedo decirles, y concluyo que, porque es el cuento de las mil maravillas, de las mil y una noches, perdón, porque van a haber cosas increíbles también en las otras pláticas. Y todo con nanobiocatalizadores y con nanopartículas para cualquier enfermedad. Se puede tener salud a mí me han dado de baja unas 5 o 6 veces en Médica Sur. La vamos a tratar muy bien, va a llegar a la clínica del dolor y usted no va a sentir nada, va a estar muy contenta y que muy bien, que a mí me pongan mis nanopartículas. Y me cierran las heridas perfecto y el cáncer se me quita. Y bueno, por eso les digo, yo soy la rata Wistar mayor y estoy muy orgullosa de ser. Así que tengan confianza que estamos haciendo las cosas bien. Y no por ser mexicanos nos digan, ay no, eso no sirve. Yo me he pedido Gerber, así que pueden decir que soy alemana y tener confianza. Es todo, gracias. Pues abriríamos un poquito a preguntas si las quieren expresar. Va a haber conferencias de la doctora Tessy López sobre otros temas como epilepsia y como cáncer. Y van a continuar las conferencias. Veo una mano levantada allá. Allá le van a llevar el micrófono. ¿Sirve? Disculpe, doctora. ¿Este procedimiento también puede ser aplicado para enfermos que están postrados en cama con escaras? Por supuesto. Quita las escaras. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay una persona. Está. Después le damos al doctor. Hola, buenas tardes. Yo soy Elizabeth, reportera de la Academia Mexicana de Ciencias, y tengo 4 preguntas que hacerle. La primera es, ¿desde hace cuánto se aplica en humanos? He visto que la información ya está desde hace un rato con el tema de pie diabético.
Y el protocolo, ¿cuándo se realizó? Y cuando usted dice que sí se podría vender, ¿cuánto sería una suma en la que sí se podría vender para que valiera la pena? De este protocolo hay una patente. ¿Cuánto será necesario? Bueno, eso ya. ¿Cuánto tiempo le llevó la investigación a la aplicación? O sea, en cuanto se le vino la idea de que se podía aplicar en pie diabético, a que ya estuvo la investigación y bueno, digamos como la parte, sí, pues de investigación y luego que ya se aplicó en humanos. Serían todas. Gracias. Bueno, a ver, ¿por qué no me vas diciendo de una en una? Ok. Te voy contestando. La primera sería en cuanto a la investigación. ¿Cuánto tiempo se llevó y a la aplicación en humanos? Bueno, en la investigación empecé a investigar en nanomedicina para el ser humano desde 1998. ¿Y cuándo estuvo ya listo para aplicarlo en humanos? La primera aplicación la hicimos en el 2009. ¿Y a partir de cuándo ya se aplica en pacientes? Escuché que le dieron Para pacientes en el 2009. Sí. ¿Y por qué siendo un país que tiene la diabetes tan fuerte, por qué no se conoce este tratamiento de manera más fuerte? Usted comentaba que ya va a platicar con la Secretaría de Salud, pero tendría que estarse aplicando este protocolo no solamente en el DF, sino a nivel nacional. A ver, doctor, me encantarían sus palabras. Muchas gracias. De las grandes experiencias que yo he tenido en mi vida, una de las más sorprendentes es haber conocido a la doctora Tessia. Porque con la sencillez con la que ustedes han escuchado que habla, tiene escondida una capacidad de síntesis de un problema que casi no podemos entender. Cuando hablamos de nanopartículas, estamos hablando algo así como de algo del espacio y no lo entiende la gente. Pero cuando comienzan a manipularse estas nanopartículas y cuando comienzan a tener otros efectos que nadie se imaginaba, entonces nos damos cuenta que detrás del trabajo de la doctora y de todo su equipo está una posibilidad enorme de tratamiento, no solo para esto, sino para otras enfermedades. Eso lo quiero decir para comenzar, porque yo estoy seguro que si la doctora se llamara Smith, había ahorita Televisa y todos los demás televisoras viendo para poder escuchar a la doctora Smith que iba a hablar sobre diabetes. Pero la doctora es la doctora López, y ese es el problema, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos que tristemente reconocer. Y podemos dar otro ejemplo. El primer médico que hizo la cirugía de obesidad para diabetes es un médico mexicano, alumno mío. Pero cuando comenzó y sacó el primer premio por el trabajo, entonces resulta que había en Italia un doctor, y el doctor que se apellida Rubino es el dueño de todas las investigaciones sobre la diabetes quirúrgica. Pero volviendo a la diabetes y contestando la pregunta, con la experiencia que tiene la doctora realizada en todas las investigaciones que está haciendo, hicimos un protocolo perfectamente rígido para hacer la aplicación y que tuviera todas las características que tiene una investigación científica, que no va a dañar al paciente, que se puede seguir, que se van a ver los resultados, que se va a estar midiendo, etc. Y entonces es lo que se ha conseguido a partir de las aplicaciones primeras que se hicieron en la clínica de diabetes del Departamento del Distrito Federal. ¿Por qué tuvimos obstáculos? Porque todo lo nuevo causa rechazo. Esa es una realidad, ¿no? Precisamente lo que decía el maestro Navarro era que el problema que tenemos cuando hay algo nuevo es que la primera reacción es no es cierto. Y podemos dar una enorme cantidad de información al respecto. Cualquier cosa nueva no es cierto en principio. Y la otra cosa que es más triste y que es típicamente mexicana es que la burocracia estará siempre por encima de todos nosotros. No pueden llevar las gasas porque hay una ley que dice que no pueden llevar gasas. Por Dios, así es esa cosa, ¿no? Y no quiero que le sigan dando el tratamiento porque yo soy el cirujano que corta patas. Entonces, cuando existen esas cosas,
nos damos cuenta de que estamos muy lejos de entender lo que representa el avance. Lo que acaba de decir la doctora es fundamental. Estamos en los albores de una nueva manera de ver la medicina, en donde todos los medicamentos van a tener otra dimensión absolutamente distinta, en donde la dosificación va a ser personalizada para cada paciente, sea que tenga cáncer, o sea que tenga diabetes, o sea que tenga cualquier otra enfermedad. Entonces, me siento orgulloso de estar aquí, de todo el trabajo que ha hecho el equipo de la doctora López, porque ha superado todos esos pequeños, grandes obstáculos, como el hecho de que uno de los doctores no le caía bien a la doctora Citlali Rodríguez y decía que no la quería, y entonces ya le quitaron a la enfermera que estaba ayudando a la doctora Rodríguez para que hiciera esto. Esas pequeñas tonterías hacen que México no pueda avanzar. Pero pues, sí puede avanzar cuando hay personajes como la doctora y todo su equipo. Y no digo nada más. Gracias. Entonces sería la Secretaría de Salud la vía como más idónea para no vender a una farmacéutica pues toda la investigación y toda la aplicación y todo este protocolo que ya se tiene. Sería una solución que la Secretaría de Salud pudiera absorber. No sé si serían costos o si sería... Estoy segura. Ojalá, pero no estoy segura. Porque entonces así quedaría abierto como a más público, porque a la gente no le importa exactamente la ciencia que hay detrás, sino que la cura. O sea, la gente que llega ya con el problema es, si me cura, yo me lo pongo. Claro, pero esperamos, el doctor Novaro y yo, que la Secretaría nos reciba. Y estamos tocando puertas con la idea de que esto se dé a conocer en todo México en el año de la diabetes y después siga. Pero si la Secretaria de Salud nos recibe, nos sonríe y nos da el avión, vamos a ser igual. No sabemos. México está lleno de gente que cuando llega a puestos de servicio piensan que es para que los sirvan a ellos y no para servir al pueblo. Bueno, dejo el micrófono y al ratito la busco mejor. Gracias. Solamente quería señalar que esperamos que pronto pueda haber un contacto. Lo he intentado 4 veces a nivel del subsecretario de Salud. Es una persona que entiende de qué se trata. Ha tenido muchos problemas, como ustedes han visto, la Secretaría de Salud, como para tener tiempo de dedicarse a esto. Yo estoy convencido, como la doctora, de que uno de los buenos tratamientos para uno de los grandísimos problemas es el de las nanopartículas en diabetes. Y esperamos la próxima vez que haya una reunión como esta, que se pueda decir que ya se incorpora un programa para que se produzca suficiente material para todos los pacientes. Yo aprovecharía la oportunidad, ahorita van a dar el micrófono a alguien más, pero quisiera decir lo siguiente: el problema es un problema de fe. La doctora Tessy López ha tenido fe de tratar de sacar adelante eso y no se ha en ningún momento cohibido de criticar cuando se siente que están bloqueando ese tipo de caminos. Las personas, si ella no se da por vencida, el problema va a continuar. Ahora, la vida de ella es finita, ha tenido incluso problemas de salud muy serios que pocos organismos pueden resistir lo que ella ha resistido, pero mientras ella esté, México va a tener esperanza. Así como hay muchos mexicanos que no quieren pelear las cosas, hay unos cuantos que son capaces de, por sí mismos, tratar de que las cosas se hagan. Y ese es el valor que yo le pongo como primera cualidad de la doctora Tessy López. ¿Alguien más había pedido la palabra hasta allá atrás? Aida tenía... Sí, pues perdón. no sé, a lo mejor nada más respondiendo un poquito la pregunta que hicieron.
Yo creo que las nanopartículas tienen muy poco tiempo, o sea, cosa que se ha avanzado mucho en esta investigación. Generalmente los medicamentos que salen al mercado a través de farmacéuticas tardan alrededor entre 10 y 15 años de investigación previa. Muchos medicamentos cuando salen al mercado salen obviamente muy caros y al paso del tiempo se van abaratando. Y una cosa que dijo la doctora Tesi, que ella siempre va por la salud y por la salud de toda la población. Entonces eso es muy importante porque ella hasta el momento nunca se han cobrado el uso de las nanopartículas y esperamos pues apoyos, ¿no? Bueno, y hay una persona. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo soy Lisbeth Cejudo, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y, bueno, quería hacerle algunas preguntas. Bueno, antes de eso, quiero comentarle que, bueno, sí, la discriminación, la estigmatización en todo y sobre todo en lo que son los nuevos avances y sobre todo en esta nanomedicina en el cual hay todavía un terreno muy sombrío y sobre todo podría decirse un oscurantismo entre los resultados, en lo que no se sabe. Entonces, tal vez es por eso que también resulta que las personas le temen a esto, ¿no? Porque desconocen realmente. Y sobre todo, bueno, también como que en el campo de los médicos, que también dicen, bueno, esto es nuestro ramo, que saben los físicos o los químicos, pero en realidad, como usted dice, es un trabajo universal y sobre todo de diferentes ramas. Bueno, las preguntas que quiero realizarle es su protocolo o, bueno, la investigación, ¿hasta qué grupo de escala de Wagner tenía? O sea, porque vi más o menos, no sé, que estaba entre el 3, el 4 o en el 4. Ok. ¿Y aún se encuentra la investigación, doctora, o este protocolo ya se acabó? Ya se puede vender como medicina de patente. Bueno, esas son mis únicas preguntas. Muchas gracias. Mira, lo que está pasando no es diferente a lo que ha pasado en otras épocas. El doctor Novaro y yo lo hemos platicado mucho porque al hacer yo mis años sabático con él ha tenido la amabilidad, igual que todos los doctores, tanto extranjeros como mexicanos, de ir a mi casa y les digo, miren, en mi cama, esta tercera parte es de la UAM, esta es el Instituto de Física y esta es el Instituto de Neurología. Y pero todo mi grupo va a la casa, así que mi casa está llena de gente. Una vez le dije al director del Instituto de Física que no le gustó mucho, que además de pagarme mi sueldo, me pagara renta por prestarle mi casa. Pero te voy a decir una cosa, estoy cumpliendo con las reglas. Todo científico importante que ha hecho descubrimientos importantes está muy enfermo o estuvo muy enfermo. No se murió joven, siguió investigando pese a su salud. La segunda regla, fue rechazado. La tercera, tuvo la tenacidad de esperar a que le creyeran unos pocos. Y la cuarta, se murió y 50 años después era un genio. Así que en el año, yo me voy a morir a los 107 años porque ya me programé. Entonces en el año dentro de 157 años, esto va a ser un éxito. Vas a ver. Tú sí.
No son nada más palabras, ella está llena de nanopartículas en su propio... Sí, yo soy la que, por eso lo he dicho, soy la que tengo más nanopartículas. Inclusive las he tenido que usar para cáncer de piel, las usé en cáncer de hígado, para conejeras. Me quitaron más o menos 3 kilos de tejido y músculo por las conejeras, y fue cuando me dijeron los médicos que me habían puesto lo mejor de Estados Unidos y Europa, que ya no cerraba aquellos huecos gigantescos después de la operación. Y me puse las nanopartículas que usamos para pie diabético y cerró. Cerró tan bien que ahora no me cierran los pantalones. Y los médicos cirujanos dicen, pues ¿dónde le ponemos las prótesis? Ya perdimos. De verdad, tengo muchas nanopartículas en mi cuerpo, no es broma. Soy la mujer más enfermiza que ustedes pueden conocer. Y yo, en pijama, todos los días, porque me he visto nada más para salir, pero siempre me cambio de pijama, en pijama todos los días, y mi computadora al lado, porque yo no tengo marido. Despierto y la tomo, ya sea en la madrugada, ya sea en la mañana, y empiezan a llegar después de mis terapias, o sea, como a las 12, y a veces trabajamos hasta las 7, 8 de la noche. Ya después de casi siempre después de las 7, no, porque me tocan mis novelas y mis series, pero siempre trabajando. Y yo les prometo que no me voy a rendir mientras esté en esta tierra. Se los agradezco que estén aquí y espero que sean también un apoyo a este programa, aunque no entiendan la nanomedicina porque es muy difícil. Cura. Entonces, ¿qué nos importa más? Lo importante es que cure. Entonces hay que recomendarla. Hay que decir, sí, pregunta a pacientes, pregúntale a ella, vela a ver. Entonces sabrán que es una buena terapia. Traje algunos libros para los que estén interesados. Escribí 2 libros. El primero lo escribí en el primer año, cuando no me podía mover más que los ojos. Cuando pude mover este dedo, les dije, acérquenme la computadora, porque ya me volvía loca. La mente es fantástica o es el peor enemigo. Así que tuve que entretenerla y escribí este libro que es Introducción a la Nanotecnología. Y después escribí el segundo, que es Nanotecnología y Cáncer, con Emma, Paola y Jesús como colaboradores. Estamos planeando el tercero con el doctor Novaro, que va a ser publicado aquí en el Colegio Nacional. Como autores el doctor Novaro, Emma y yo. El libro será sobre epilepsia, porque la Canifarma me premió por el trabajo hecho en epilepsia. Y yo creo que es el siguiente que podemos hacer. El viernes 24 de este mes va a haber una conferencia sobre epilepsia de la doctora Tessy López. Además, tengo epilepsia. Y epilepsia refractaria. Así que a mí, que no me cuenten lo que se siente, Hagan de cuenta que es un temblor como el del 86, del 85, pero a la quinta potencia. Así que la gente que tiene epilepsia agradece a la gente, a los investigadores que nos dedicamos a hacer cosas nuevas, porque los médicos, no los quiero criticar tanto, pero le dan vuelta a las mismas medicinas. Entonces, ahora queremos
trabajar con la medicina del siglo XXI y con los médicos cirujanos y médicos en general, como el doctor Rafael, que son abiertos, que quieren probar lo nuevo, sabiendo que no está en peligro ni la toxicidad ni la biocompatibilidad de su paciente, y que tiene todas las posibilidades de triunfar en lo que está haciendo. Y yo agradezco al doctor Arguero, al doctor González Bárcenas, al doctor Rafael, por supuesto, al grupo del doctor Soto del Hospital Civil de Guadalajara, al doctor Natividad Macías de León, toda su colaboración, y porque los pacientes con cáncer y con diabetes están realmente contentos. Yo espero que cuando me dio la primera crisis de epilepsia, dije, aquí falta una cosita. En lugar de que sea meter las nanopartículas por cirugía, no se puede abrir el cerebro cada 3 meses, que sean aspiradas. Y estamos en ese proyecto. El proyecto está a punto de terminarse y serán aspiradas por el paciente epiléptico, que tenga epilepsia refractaria. Entra al cerebro por el... Muchas gracias por su presencia, por su interés, y los invito para la conferencia del 24 sobre epilepsia. Trajimos algunos tomos de los libros. Para quienes tengan interés pueden tomar uno de cada uno si quieren. Bueno, otra vez gracias. El Colegio Nacional agradece su amable presencia y los invitamos para que pasen a la planta baja de este primer patio, donde les ofrecemos una taza de café y una galletita. Muchas gracias por su amable presencia y los esperamos el jueves 24. Viernes 24 de este octubre, 18 horas, Aula Mayor del Colegio Nacional. Gracias.